Una pregunta que se hace todo ciclista es ¿qué tipo de lubricación utilizar en la cadena? En el mercado hay dos opciones principalmente. La primera es la lubricación a base de aceite de teflón y la segunda es el lubricante a base de emulsión de agua y cera. Mi experiencia como consumidor es que unas tienen sus ventajas y desventajas. Comenzando con el lubricante de teflón, que es el que más he utilizado, la ventaja principal es que es fácil de conseguir. Por ejemplo, el que he utilizado es el del Decathlon, que bueno, tiene detrás una empresa relativamente importante en el ámbito del deporte y funciona bastante bien. Este lubricante que se basa en teflón, digamos lo que tiene una viscosidad media, puede funcionar perfectamente para un clima húmedo. A lo mejor no sé cómo sea su desempeño si vamos a ponerlo en el barro o vamos a ponerlo en un clima demasiado polvoriento, pero por lo menos en lo que es bicicletas de carretera y estar en los climas que generalmente se está en la carretera, ha trabajado muy bien y cumple con la función de lubricar la cadena. Ahora bien, la desventaja principal del lubricante a base de teflón es la suciedad. Y es que una cadena lubricada con lubricante de teflón, aplicando cada gota en el eslabón, como lo dice el manual prácticamente, igualmente te va a dejar la cadena como si la hubieses pintado en tinta. Lo bueno es que esta lubricación, esta capa de tinta negra, por así decirlo, es bastante duradera, pero es muy sucia y es bastante incómoda. Porque si tú vas a utilizar la bicicleta para movilizarte al trabajo, a la universidad, al colegio, y la cadena está lubricada, en una hora que vayas pedaleando o menos, ya se va a ensuciar y posiblemente si no tienes cuidado, se va a ensuciar tu pantalón. O bueno, la pierna también. Queda como una especie de tatuaje. Entonces, creo que ese es el principal problema. Pero no es el único. El segundo problema es la dificultad para limpiarlo. Y es que un lubricante de este estilo, basado en aceite, no cae fácilmente. Necesitas, por ejemplo, un desengrasante. eh, Algunos son especializados, pero pues yo he utilizado desengrasantes comunes y corrientes de losa o para pisos, etcétera. No he tenido ningún inconveniente, pero también he sabido que la manera de limpiar tiene que ser muy intensa. O sea, tienes que pasarle el cepillo o pasarle esa maquinita para limpiar cadenas con el desengrasante y todo se hace un desastre. Entonces muchas veces no, la gente no termina limpiándolo y eso deteriora la cadena porque todo el polvillo, la arenilla que queda o el pantano que queda en los eslabones puede deteriorar o puede ir puliendo no solamente la cadena sino también el plato o los piñones. Es así que a pesar de que sea más económico y de que sea cumpla con su función, yo no lo recomiendo. Ahora, ahora vamos a hablar del lubricante de cera o el lubricante cerámico. Bueno, el lubricante que yo utilizo es de la marca Squirt. Este lubricante es más costoso que el lubricante de teflón, aproximadamente unas 4 o 5 veces más costoso. Digamos lo que en proporción de mililitros, 4 veces estaría más o menos en el precio correcto, aunque puede variar dependiendo del país o dependiendo también de la marca y de la cantidad. Este lubricante eh, al principio tiene una textura distinta, entonces no se aplica igual. Creo que este tiene que ser un poquito menor en cuanto a la aplicación, ya que eh, se adhiere un poco más, por así decirlo, a la cadena y no sirve inmediatamente. Esa es una de las principales desventajas con el precio. Tienes que dejarlo secar, mínimo unas 2 horas. O sea, tienes que prever
la instalación o la aplicación del lubricante. Pero de ahí en adelante todos son ventajas. O sea, la principal ventaja es la comodidad. Y es que primero es un lubricante que te sirve para cualquier tipo de terreno. Bueno, por lo menos en carretera, la arena, el polvo, el smog, el agua, cosas de las que podemos hablar de la anterior parte con el lubricante de teflón, no le afectan igual. O sea, esto se hace como una pequeña capa de, de cera y esta capa se encarga de protegerlo de toda esa suciedad. Entonces la cadena permanece limpia. De hecho, acá tengo unas fotos que muestran cómo está la cadena después de 2 semanas de uso intensivo. Y aún así la cadena sigue bastante lubricada. Obviamente el tacto para saber la lubricación no es el mismo. Y bueno, eso se va más o menos catando con los dedos, mirando qué tan seca está, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que permanezca limpia es una bendición, porque limpiarlo solamente requiere de un trapo de papel y listo. Nada de cepillos, nada de desengrasantes, nada de eso. Y a la larga cuidas más tus componentes y la bicicleta está más limpia, porque la cadena, créelo o no, pero pues es uno de los componentes que más quita estética a la bicicleta, pues porque parece que fuera negra y en este caso no lo es. Así que mi recomendación siempre es utilizar el lubricante de cerámica, o perdón, de cera o cerámico, ¿no? En todas las opciones, ya que pues es bastante más versátil. Si te importa la ecología, pues también es un poquito menos contaminante, ya que se basa en agua. Y a pesar de que sea más caro, rinde un poco más. El hecho de que se arme una pequeña película y tal, lo hace más eficiente en el uso. La durabilidad, bueno, yo creo que aunque queden rastros del lubricante de teflón en la cadena durante más tiempo, eso ya no cumple la función de lubricar. Creo que es un pequeño estorbo inclusive. Y como siempre hay que mantener limpia la cadena para hacer que dure, puede llegar a ser contraproducente. Por ende, si tienes una bicicleta cuyos componentes sean representativamente costosos y que te interese la idea de cambiarlos para preservarla, y bueno, si eres cuidadoso, sin duda la mejor opción es el lubricante a base de cera.